Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, Gonzalo Sacardi de este lado. En el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso, un análisis de todas las noticias que tuvimos en la última semana. Se viene hablando un montón sobre un montón de cosas, entre que, bueno, Estados Unidos supuestamente va a tener una reserva de Bitcoin cuando Trump ascienda al gobierno. También se está hablando mucho del alt seasons, como se le dice también a cuando todas las criptos, digamos, toda cripto que no sea Bitcoin es considerada una altcoin. Y bueno, se dice que, digamos, se viene rumoreando mucho de que es el momento de pasarse de Bitcoin a altcoin, que ya están despegando, bueno, y un montón de cosas más. Tenemos que analizar varias de todas estas cosas que estoy comentando. Lo importante es mantenernos tranquilos, en calma. Uno siempre tiende a pensar, sobre todo en momentos alcistas, que el mercado se nos escapa, que se nos va, que no nos subimos a la ola. Tranquilos, siempre hay momento. Evidentemente quizás no estaremos en condiciones, quienes aún no lo hayan hecho, de sumarnos en Bitcoin valiendo $100, eso está claro, pero recordemos siempre que los precios se mueven en ciclos, por lo tanto, no compremos simplemente por FOMO, por miedo a quedarnos fuera, digamos, de la inversión, sino que intentemos ser conscientes y prudentes con lo que hacemos con nuestras inversiones. Por lo tanto, habiendo aclarado todo esto, vamos a empezar a ver algunas de las noticias que sucedieron en la última semana. Por un lado, tenemos acá la noticia de la reserva de Bitcoin de Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Esta fue una de las noticias que más podríamos decir que hizo despegar el precio de Bitcoin. Claramente, bueno, en esta nota se habla porque efectivamente fueron algunas de las cosas que se mencionaron, que si esto sucediera el precio de Bitcoin podría irse a $1.000.000, etcétera. Tranquilos, tranquilos. Muy probablemente en algún momento Bitcoin valga $1.000.000 y más. Puede que también, de hecho creo que así será. Pero tranquilos, esto no va a pasar de un día para el otro, son ciclos. Tenemos que pasar también por correcciones, después por nuevas subidas y demás. No pensemos que esto va a pasar de un día para el otro. Hay que ver qué sucede con el dólar, con las monedas a nivel internacional, con el oro, cómo el dólar se va devaluando, si es que así sucede, ante el Bitcoin. Sabemos que los dólares los imprimen prácticamente indiscriminadamente, mientras que de Bitcoin tenemos, o mejor dicho, vamos a tener 21 millones de Bitcoins y eso es todo. Entonces, habiendo aclarado esto, bueno, a tenerlo en cuenta, tranquilos. También esto me lleva a pensar, qué loco, ¿no? Cuando Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dijo que había empezado a comprar reservas de Bitcoin, lo trataron todos de loco, incluso como él compró en el ciclo alcista 2021, si mal no recuerdo, allá más o menos por esa época. Después hubo una corrección, entonces todos les decían que había estado jugando con el dinero de los salvadoreños. Bueno, creo que ahora el tiempo de a poco le va dando la razón. También, bueno, acá en Argentina muchos de los early adopters han dicho que por qué el gobierno no ha comprado Bitcoin en su momento. Bueno, todas esas ya son opiniones, pero para hablar concretamente de esto, entonces, tranquilos. Con cautela el tema del precio de Bitcoin ante la Reserva de Estados Unidos y demás. Otra de las cositas sobre los detalles, bueno, de lo que estuvo sucediendo. Michael Saylor, para quienes no saben, Michael Saylor es el dueño de MicroStrategy, una de las empresas o primeras empresas que estuvo comprando Bitcoin desde ya hace varios años. Otro también de los que, o a los que trataron de locos en su momento. Y él acá está comentando, más precisamente lo subió en la plataforma X, fue el 25 de noviembre a las 10 de la mañana y dijo que MicroStrategy, es decir, su empresa básicamente, había adquirido 55.500 Bitcoin a 5.4 billion, serían 5.400 millones de dólares para la forma de hablar de nosotros, vamos a decir, y los compró a 97.862 dólares. Michael Saylor tiene una particularidad y es que a él muchas veces, digamos, no le importa el precio. Muchos, cuando estábamos cerca de los $100.000, decían no compren, no compren, porque probablemente se venga una corrección. De hecho, ahora vamos a hablar de eso, de la barrera psicológica de los $100.000. Y efectivamente, después tuvimos la corrección. Pero fíjense que Michael Saylor, si ustedes ven todos los tweets que fue arrojando a lo largo de los últimos años y cuando hizo las compras, es una persona a la que no le importa el precio de Bitcoin en este momento. Así que eso también es algo a tener en cuenta. Cuando uno va a holdear Bitcoin, es decir, que lo va a mantener en el tiempo, no tenemos que enfocarnos tanto en el precio, sino en el valor. Cuando uno invierte en Bitcoin a largo plazo, entiende el valor que aporta Bitcoin. Que, bueno, nos excede en este momento hablar del valor de Bitcoin en sí como tecnología.
Si no, el video me va a quedar como de 45 minutos. Pero tener en cuenta eso, básicamente cuando uno invierte en Bitcoin está invirtiendo en la tecnología, cuando uno lo hace a largo plazo, no cuando hace trading. Bueno, Michael Saylor es un ejemplo claro de esto que estamos comentando. Una persona que simplemente compra más y compra más y compra más independientemente del precio. También otra de las empresas que habían estado insertando dinero, digamos, en Bitcoin era Assemblex Scientific y la otra era Marathon Digital. Esto hay que tenerlo en cuenta. A medida que vaya ingresando dinero de los institucionales, el precio de Bitcoin se va a ir estabilizando a niveles cada vez más altos. Ese es el dinero que nosotros queremos que entre. Nosotros, digo, quienes queremos que efectivamente Bitcoin siga subiendo y subiendo. También hay que tener en cuenta un detalle, que es lo que les voy a compartir ahora. Básicamente, me descargué un Excel, lo tenemos acá, me lo descargué de BitGet, me bajé el histórico del precio y en Excel hice una simple función COUNTIF, o sea, contar sí, y me fijé en todas las celdas donde el precio había cerrado. Esto es el histórico, estos son como 1800 días del precio de Bitcoin. ¿Cuántas veces el precio de Bitcoin cerró por encima de $50.000? Tenemos que 432 días cerró por encima de $50.000. Ahora fíjense lo siguiente, en más de $75.000 cerró solo 21 días, más de $90.000 cerró 11 días y a más de $95.000 cerró 4 días. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Bueno, básicamente que tenemos que seguir consolidando los altos precios. Fíjense que, bueno, ya habiendo cerrado 430 días a más de $50.000, efectivamente ahí vamos a tener un gran soporte si eventualmente algún día volvemos a sacar esos precios, lo cual también es probable porque vieron que Bitcoin es muy volátil, al igual que todas las demás criptomonedas. Pero no nos desesperemos, o sea, el hecho de que haya estado $99.000 y ahora haya bajado o corregido 6, 7 mil dólares no nos tiene que desesperar. De nuevo, observen la cantidad de días que hemos cerrado por encima de esos precios. Evidentemente, por ejemplo, el precio de $95.000 no es aún una resistencia muy fuerte y todavía podríamos decir que aún no está consolidado ese precio. Después, por otro lado, se estuvo hablando muchísimo, como les comentaba, de que se empieza la alt season y un montón de cosas más, como que todas las altcoins estaban despegando. Bueno, lo mismo, seamos prudentes con lo que estamos diciendo y observando, no caigamos en el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Que es algo muy común, sobre todo en las inversiones. Es básicamente cuando creemos algo, buscar información y leer información que solamente avale lo que nosotros pensamos. Intentemos salir digamos, patear el tablero, pensar diferente o intentar pensar diferente y consumir contenido que evidentemente no avale siempre lo que nosotros estamos pensando. El momento en el que empezamos a consumir contenido que no necesariamente vaya de la mano de lo que pensamos, eso nos va a permitir abrir nuestra cabeza y empezar a tener diferentes perspectivas, básicamente. En definitiva, no es realmente importante lo que pensamos necesariamente a la hora de invertir, sino lo que efectivamente sucede. Y para eso nos tenemos que basar en estadísticas y en datos. Si nosotros terminamos operando por sentimiento o por fe, por un acto de fe, en definitiva entonces eso sí es una timba y básicamente estamos dejando la parte estadística o probabilística de lado. Ahora bien, yendo al tema del precio de Bitcoin, podemos analizar también un detalle que es la dominancia de Bitcoin antes de ver el precio en sí. Podemos observar, de esto se estuvo hablando bastante, cómo la dominancia de Bitcoin está o estuvo bajando en los últimos días. Este es un gráfico diario. Básicamente esto lo que nos dice es, bueno, cada $100 cuánto dinero está en Bitcoin o ingresa en Bitcoin. En este momento el dato nos dice que la dominancia de Bitcoin está en 58%. Lo podemos ver de otra forma, es como que cada $100, 58 dólares están en Bitcoin. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, básicamente nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo, si cambiamos a un gráfico mensual, bueno, ahí hay unos análisis previos que había estado haciendo hace unos años, podemos observar que la dominancia ya está arriba del 90%, esto fue en el 2016, 2017, pero observen que básicamente acá tenemos un soporte bastante importante en el 72% y también acá podríamos decir que hay un soporte alrededor del 60%.
Independientemente de eso, lo que nos dice la dominancia de Bitcoin es, como les comentaba, cuánto dinero está yendo a Bitcoin y cuánto a las altcoins. Bueno, para que efectivamente las altcoins empiecen a despegar, a subir y vuelvan a alcanzar máximos históricos y demás, la dominancia de Bitcoin tendría que empezar a caer, pero lo que es muy importante es que el precio de Bitcoin no caiga drásticamente, porque si de un día para el otro Bitcoin cae a $40.000, estoy siendo un poco exagerado, eso no significa, al caer la dominancia de Bitcoin, no significa que todas las altcoins van a explotar. No, lo que acá es importante es que el precio de Bitcoin se mantenga y vaya cayendo la dominancia. Básicamente esto lo que significa es que de a poquito la gente va poniendo dinero en las altcoins o los inversores. Entonces, a tener en cuenta eso, a mí me parece que todavía no estamos en un momento de un alt season o de un bull run de altcoins. También hay que tener en cuenta otra cosa, porque mucho se estuvo hablando de lo que es DOT y de lo que es, por ejemplo, Sol, que son las dos criptos que han tenido, bueno, lo de Sol fue espectacular, ya alcanzó máximos históricos, pero si nosotros, por ejemplo, nos centramos en DOT, bueno, algo de lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, muchos se centran, por ejemplo, en un gráfico diario, en lo que estuvo subiendo en este periodo. Entonces, claro, ustedes ven esta serie de velitas verdes y dicen, aumentó un montón, ¿no? Por ejemplo, si vemos en porcentaje, aumentó un 110% desde noviembre hasta hoy. Bueno, pero hay que tomar perspectiva del gráfico que estamos viendo. Observen lo que es en realidad la velita esa de DOT al lado del precio máximo histórico que ha tenido DOT. Entonces, vuelvo a lo mismo. A ser cautelosos. Todavía no podemos confirmar al menos que estemos en un alt season o que todas las altcoins se estén despegando. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con TRX, que es otra de las criptos de la cual también estuvieron hablando bastante. Fíjense que esto también ya superó máximos históricos, pero de nuevo son casos muy puntuales. Todavía no podríamos decir que todas las altcoins están despegando. Son casos puntuales. Puede sí que estemos en el comienzo ya de la alt season. Sin embargo, por mi parte sería un poco más cauteloso y sí seguiría bien de cerquita esto que les comento de la dominancia de Bitcoin y el resto de los precios de todas las altcoins. Para ir cerrando, bueno, veamos el tema de Coin360. Hoy es 28 de noviembre a las 5:30 de la tarde cuando estoy grabando este video. Veamos que bueno, está bastante en rojito. Igual esto era algo que ya más o menos se veía venir, que esta semana iba a ser un poco o algo bajista. Otra de las cosas que podemos ver es el precio de Bitcoin. Fíjense, en un gráfico mensual esto es súper bullish. Digamos, los indicadores, al menos los que tengo en pantalla, nos indican que esto va a seguir subiendo. O al menos no tenemos perspectiva. Estos no son consejos de inversión, por favor, eso ténganlo en claro. Estos no son consejos de inversión, simplemente son análisis y estamos intentando aprender entre todos. Pero bueno, el gráfico mensual nos indica básicamente que esto va a seguir subiendo. Pero fíjense que de a poquito, si nos vamos haciendo cada vez más zoom, lo que podemos ver es que ya en el semanal seguimos teniendo fuerza alcista, no tanto como en el mensual. Y en el diario podemos ver que ahí sí ya estamos empezando a tener algo de señales bajistas, pero una señal bajista en el diario no significa que nos vamos a ir a $50.000, bien, sino que puede ser parte de una corrección semanal. Entonces, de nuevo, hay que ser cautelosos. En la barrera de los $100.000 hay muchas órdenes de ventas colocadas, es una barrera psicológica muy fuerte. De hecho, también se estuvo hablando de que bitcoins que no se habían movido en carteras desde hacía años, ahora sí los llevaron a exchanges. O sea que hay gente o holders de muchos años de bitcoin que eventualmente puede que estén vendiendo a $100.000. Entonces, nuevamente hay que tener cuidado con todo esto. Y por último, uno de los datos que les quería dejar, si ustedes ingresan a defiyama.com, pueden observar todo el dinero que hay bloqueado, es decir, bloqueado en lo que son protocolos de DeFi. Podemos observar que el pico fue allá por el fin de 2021, 2022, estuvo prácticamente en 180 billions de dólares y actualmente está en, bueno, más o menos 120 o andamos por esos valores. Esta es una web que está buena porque también nos indica en los diferentes protocolos cuánto dinero hay bloqueado. Así que a tener en cuenta cuáles son los protocolos que empiezan a formarse o a tener cada vez más dinero dentro.
Por esto mismo también creo que este es un detalle a tener en cuenta para las altcoins. Cuánto dinero van metiendo en protocolos DeFi. Bien, entonces ya para cerrar el video, empezó la alt season. Yo la verdad en este preciso momento diría que no. Después con el diario del lunes por ahí me dicen, viste, sí había empezado. Yo todavía sería cauteloso. Las velitas, viéndolas en perspectivas, todavía no son gigantes. Obviamente que si eventualmente alguno ya vio alguna altcoin que le interesa, no es mal momento para empezar a ir acumulando. Con el diario del lunes después todos, claro, todos la tenemos clarísima, pero bueno, hay que ver en perspectiva la información que tenemos. ¿Qué va a pasar con el precio de Bitcoin? Lo mismo, en el mensual y en el semanal hay claras señales alcistas, pero podemos mantenernos en rangos durante meses, otra vez, o durante semanas al menos. Si rompemos la barrera de los $100.000 con fuerza, porque también está el detalle de romperlo con fuerza, no nos sirve que haya una velita que pasa a 101, $102.000, porque puede que esa sea una vela para liquidar a todos los que están en short. No nos sirve eso, tiene que ser una vela fuerte que rompa los $100.000. Ahí sí podríamos decir que empezamos a despegar muy por encima de los $100.000, pero todavía hay que ser cautelosos. Mi perspectiva es en base a los indicadores que uso, al análisis que realizo, y hasta que no vea señales efectivas de compra o de venta, no puedo decir sí o no. Y aún así, todo esto es estadístico, así que también recuerden que podemos confundirnos, así que la importancia de saber manejar nuestro capital. Hay un montón de cosas más para decir, cuéntenme si este tipo de video les interesa, si les gusta, si hay algo particular de lo que quieren que hable en los próximos videos. Bueno, los leo en los comentarios, si les gustó no olviden dar like y suscribirse al canal, me van a estar ayudando un montón y a ustedes la realidad es que prácticamente les cuesta 2 clics. Compartan el video también si les pareció útil y ya saben, cualquier cosita los leo en cualquiera de mis redes y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, gente.